Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes. Y el día de hoy estamos aquí en su programa Salud Financiera desde Planeta 2013. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la educación financiera desde la perspectiva de los derechos humanos. Tenemos, pues ahora sí que a una invitada muy conocedora sobre este tema, la doctora Reina Briz. Bienvenida, Reina, y nuestro amigo Fernando León. Hola, Fer. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por seguirnos aquí en Planeta 2013, estamos en Salud Financiera y precisamente hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como bien comenta Esther, lo que es la educación financiera desde la perspectiva de los derechos humanos, y para eso hemos invitado a la doctora Reina Briz Franco Ortiz, y ella es licenciada en la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene un doctorado de Derecho de la Empresa en la Universidad de Anáhuac. Cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por parte del Instituto Nacional de la Administración Pública de la Ciudad de México y es doctor honoris causa por la Universidad Instituto Americano Cultural del Estado de México y es director ejecutivo internacional para México en la Canadian Human Rights International Organization. Y su actual actividad, pues ella se dedica, es abogada, es académica, empresaria y activista social en pro de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos, Reina. Pues estamos aquí en esta edición más y vamos a tocar este tema importante de los derechos humanos. Fundamental. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias a ti, Reina, por estar aquí con nosotros. Gustosa de estar aquí con todos los internautas. Gracias. Muchísimas gracias. Pues comenzando ahora sí que el tema, mi querida Reina, yo te comenzaré con una pregunta, ¿no? ¿Tú cómo consideras que se podría armonizar la labor de las instituciones financieras a los derechos humanos? Pues mira, primero que nada hay que tener en cuenta que hay rubros específicos que aunque los tenemos a veces no los conocemos del todo o creemos conocerlos. La educación en materia de derechos humanos es un aliciente que contribuye de manera esencial a trabajar principalmente la prevención de las problemáticas futuras, de desarrollar mecanismos que vayan blindando el área de oportunidad que como ciudadano vas desarrollando poco a poco y que no permites, gracias al conocimiento que vas teniendo, que sean vulnerados. Entonces, no es solo la cuestión de evitar el que pierdas tu cuenta, que hagas mal las cosas, sino que prevengas posibles situaciones delictivas, de que si te roban, sustraen un cheque de tu chequera, sepas qué hacer, cómo denunciar, cómo desarrollar cosas y particularmente evitar abusos y obviamente todo esto es una cultura y la cultura es educación. Claro. Me sugería otra pregunta aquí. Claro. Es decir, para ti es muy importante y tiene mucha valía el que la persona, la gente, conozca o tome un curso de educación financiera para conocer. Yo veía, el otro platicaba yo con una amiga y desgraciadamente creo que hoy en día es más fácil para los jóvenes, ¿no? Ajá. Y más usual el entender un instructivo del último teléfono, ¿no? Que leer un estado de cuenta, ¿no? Claro. Porque no hay esa cultura precisamente, ¿no? Sobre las finanzas, sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre la el blindaje que comentabas tú, ¿no? Fíjate que aquí tenemos que tener muy claros un tema de justicia social, que es en pro de estos derechos humanos. Los derechos humanos todo el mundo piensa que son tema de moda y no. Los derechos humanos han venido desarrollándose desde antaño, pero forman parte de un elemento importantísimo para conseguir no solo esa sociedad justa, sino que tú tienes que conocer, difundir, desarrollar elementos que van erradicando situaciones que tú sabes que tienes un patrimonio, lo debes cuidar, que tú sabes que tienes una cuenta de ahorro. Lo ideal sería que todos supiéramos que estos elementos fundamentales
para subsistencia desde la niñez tendrían que ser establecidos desde los primeros años de vida con una cuenta de ahorro para que cuando tengas una situación ulterior de necesidad, tú cuentes con un recurso para hacer valer esa necesidad. Que si tú tienes una situación imprevista que te urge llevar a cabo, que conozcas los instrumentos financieros para acercarte a un banco o a alguna otra institución donde puedas pedir un préstamo, llevar a cabo, solicitar un crédito, hacer una inversión y sepas eficazmente qué es lo que vas a tener para que esto no conlleve a una confusión y a una pérdida de patrimonio. Por eso es la importancia de desarrollar mecanismos elementales de información que la sociedad las conozca, las aplique y evite problemas como situaciones que le pagan a algo que no conocen o que se sientan vulnerables porque los cargos que hicieron, bueno, esto está de antaño, vamos a ver cómo está en contrato, qué es lo que firman, qué es lo que creen entender y si hay dudas, pues acercarnos a los mecanismos conducentes para que esta comunicación financiera sea acorde a mi necesidad. Claro, y haya un asertivo manejo del dinero. Por supuesto. Para de tal manera no tener como esas confusiones o esas dudas, esas molestias, ¿no? O esos malgastos, claro, hay muchos supuestos. Bueno, aquí platicando de eso que mencionas, Reina, yo tengo, por ejemplo, una duda en específico, porque hablamos que el Estado también tiene cierta obligación, hablando de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Del artículo 3 constitucional, respecto a la obligación de la educación, que hablábamos que es un término general, ¿no? En todo el ámbito, hablando de educación, pero ¿qué tanto las instituciones están involucrando en este tema a temprana edad? Porque obviamente los niños, como tú bien mencionas, son la fuente en la que ellos pueden empezar a recibir esos conocimientos. ¿Qué tanto se están involucrando ustedes que lo han visto desde el punto de derechos humanos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo pregunto así? Porque se considera un derecho fundamental, parte la educación financiera. Mira, tenemos en un artículo 3 constitucional una obligación que nos enmarca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diciendo que todo ciudadano tiene derecho a la educación, pero nunca te habla de la educación financiera. Exacto. El tema aquí está en cómo vas generando esa cultura educativa por la administración y prevención de riesgos financieros que pudieras llevar. La educación se establece como esquema formador dentro de las instituciones tanto públicas como privadas, pero la educación esencial es la de casa, la que nos inculca valores, claro. Y obviamente la que nos enseña a administrar las situaciones elementales de la vida, porque finalmente las mamás, particularmente las mamás, hacen magia con el dinero, pero también enseñan a los hijos. Normalmente yo recuerdo que desde mis abuelos me daban el domingo, mis padrinos, mis papás: te portas bien, haces las labores que corresponden, ayudas a la mamá en casa. Claro, las labores domésticas nunca han sido el fuerte, ¿verdad? No, ojalá. Pero tristemente, justamente la jornada de casa es la que menos se paga. Sí, claro. Entonces, aquí es un elemento toral. Pero esos valores son los que nosotros debiéramos inculcar. En la escuela, ¿qué nos van dando? Yo recuerdo que en primaria y hasta en secundaria jamás me hablaron de cultura financiera. ¿Qué situaciones tan complicadas a veces tenemos, sobre todo cuando somos adolescentes? Claro. Que viva la vida nos lleva a cabo una situación de no ahorrar nada, no saber qué mecanismos debo prevenir. Sí, por ahí dicen, ¿no? Si la información es poder, la información financiera es riqueza. Sobre todo esa parte. Es clave, ¿no? Es clave, pero no hay esa información, desgraciadamente. No, pero no es algo institucionalmente, sobre todo por la cuestión que me hacías pregunta, la pregunta de Fer,
Yo veo que hay educación financiera en varios mecanismos hasta institucionales. El más conocido es Conducef, que hay talleres, pero también Bansefi tiene talleres de educación financiera y donde nos hemos certificado algunas personas que tienen validez con la SEP. Pero hay otros mecanismos, hasta fundaciones, sobre todo en este activismo que estoy llevando hoy en día. Vamos buscando cómo ayudar a la gente a tener esa cultura que nunca la previeron. Sí, sobre todo porque es preventivo de problemas futuros, pero que si ya los tienes también, que te ayuden a saber cómo salir de ellos. No es fácil tener un dinero y sobre todo hay personas que tienen un billete y bueno, se les queman los dedos. Sí, es que también nosotros aquí lo hemos comentado bastante, ¿no? Desgraciadamente, si tú recibes dinero visto, dinero gastado, por consiguiente, dinero no visto, dinero no gastado. Entonces, si tú aprendes a pagarte cuando tú recibes tu sueldo y la forma en la que te vas a pagar a ti mismo, o sea, ya te está pagando a ti un patrón, pero te debes de pagar a ti mismo, sí, claro, que eso implica que lo guardes, que lo ahorres, que lo inviertas, ¿no? Si nosotros empezamos desde nuestro primer trabajo, desde nuestro primer sueldo o hasta nuestros propios ahorros, ¿no? De niños, los domingos, lo que te regale el padrino, todo eso, si nosotros aprendemos a ahorrar y nosotros inculcamos e informamos eso a nuestros hijos, hoy en día nietos, la verdad es que esto cambiaría, ¿no? Y ahí es donde entra la cultura financiera, ¿no? Exactamente. Y donde tú vas a crecer con una salud financiera asertiva. Eso tienes toda la razón, es un punto referente para tomar en consideración varias cuestiones. La primera de ellas, hay que saber administrar bien las cosas desde dentro, o sea, desde casa, desde el núcleo fundamental de vida. 2, cómo invertir cuando tienes ya una obligación porque eres papá, eres mamá, porque tienes un compromiso de una hipoteca, porque llevas a cabo otras situaciones o porque te recibes remesas del extranjero por las personas que están trabajando, no se van por querer irse, sí, claro, sino por buscar una mejor situación de vida. Pero a veces las personas que no les cuesta ganarse un centavo, pues vivan la vida, hay que gastarlo, finalmente no les pesa. Entonces, ¿qué va a pasar para un futuro? Nadie tenemos la vida segura, eso está muy cierto. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen todo su patrimonio y por una mala administración, no de ellos, o siendo de ellos, por otra persona, lleva aquí ahora sí que al colador? Sí, la situación es una situación muy difícil y justamente a eso contribuye el derecho humano, a buscar una mejor calidad de vida a través del conocimiento, de educación, de valores. Por eso es promover, educar, difundir, desarrollar mecanismos y alternativas, que finalmente son herramientas, herramientas que tú vas asumiendo como propias, lo que te va quedando, en la casuística que tienes que resolver, que desarrollar, que es lo que nosotros damos de capacitación en el tema empresarial, cómo emprender con éxito. Muy bien. Sí, de hecho, fíjate que lo que comentabas, esta parte de los valores, es algo que nosotros hemos venido inculcando inclusive a través de los programas, y durante estos meses que hemos estado transmitiendo hemos hablado mucho de esta parte, porque inclusive parte de nuestro lema, que es el compromiso, la constancia y la disciplina, son valores para nosotros fundamentales para precisamente acrecentar nuestro patrimonio. Pero fíjate que también lo que tú mencionabas es interesante, porque hablábamos de que los niños también pues se les va inculcando estos valores, ¿no? Y yo recuerdo que en la infancia, inclusive mi papá en ese entonces te ponía metas, ¿no? Dice, pues si tú haces esto, sí te doy, si no lo haces, no hay nada, ¿no? O sea, te ponía como que ciertos metas para que tú las lograras, y te pudieran dar el domingo, o te pudieran dar un incentivo, ¿no? Pero creo que eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? O sea, ya los hijos como que no les ponemos esas limitaciones, ¿no? Que es un tanto lo que tú decías, que hay que ser preventivos, ¿no? Y que todo esto emana desde la propia familia, ¿no? En la propia mesa, ¿no? Hablar sí, tema, desgraciadamente, ¿no? Tampoco se inculca eso, ¿no? Yo considero que el problema a lo mejor no es tanto lo que gastamos, sino que gastamos más de lo que ganamos. Y hemos olvidado palabras importantísimas como la planeación, la moderación, el presupuesto, el ahorro, la inversión. No son palabras que se usen en una plática,
familiar, ¿no? Y yo creo que sí son básicas, la mera verdad, para poder, pues, inculcarles eso a los chavos y como dices tú, de educar, ¿no? Educar para la vida. Claro, educar Claro. para la vida, ¿no? Aquí hay un tema que a veces se nos va y justamente nos podemos presentarlo y percibirlo desde casa. No me dejarán ustedes mentir que a veces las reuniones familiares se habla de todo menos de lo más importante. Entonces, a veces sí tenemos el mal hábito de estar comiendo, pero con el celular al frente. Estamos más pendientes de lo que hay a la distancia, a través de nuestro teléfono, que lo que está Al lado. Sí, a la mano o enfrente de mí. Cuando hay relaciones, yo he visto relaciones de matrimonios recién casados, es evidente que son recién casados, y cada quien estando juntos pero sin verse, sin llevar a cabo. Yo no digo que no está mal, finalmente yo soy una adicta también al teléfono, pero lo que estamos haciendo es que los menores predican con el ejemplo. Tú ves, observa a un niño y sabrás qué tipo de familia es la que tiene. Entonces, aquí lo principal, sobre todo previendo situaciones que pueden ser de un beneficio y productividad a futuro, es generar buenos ciudadanos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un cochinito y decimos, ay, eso está en la prehistoria? Sí, Eso ya no, todo. a mí me encantaba, me trae gratos recuerdos de mi infancia, de mi niñez, por supuesto, pero ahorita a los niños no les interesa eso. Yo también me recuerdo que había timbres para pagar Sí, claro. plantillas, ¿no? Los Plantillas bonos del del ahorro. ahorro nacional, las cooperativas escolares. Exacto. Sí. Todo eso ya desapareció, pero hay nuevos mecanismos y justamente por eso esa tecnología que viene implementándose de manera diferente, pero también fomentando la educación financiera, pues vamos a acogernos de estas situaciones, de estas nuevas modalidades de poder vincular lo que tenemos en la práctica y que van a ser para un beneficio que, al igual que antes, es prevenir que tú necesites dinero y tengas un guardadito, por así decirlo, Exactamente. y puedas utilizarlo para esa necesidad. Tú no sabes de qué Que hoy en día forma. son muchas necesidades, porque Sí. hablamos, fíjate, Bueno, que yo creo que son finalmente las mismas necesidades que han tenido nuestros padres, lo que pasa que si nos enseñaron, vuelvo a lo mismo, ellos eran bastante ahorradores. O sea, a mí Sí, mi claro. papá y mi mamá, insisto, sí, bendito a Dios, sí me enseñaron a ahorrar y yo creo que eso es muy importante. Ajá. Muy importante. Pero también hay otra cosa bien interesante que no hemos percibido a veces. El hecho de que tengan algunas personas hasta vanidades. Me quiero hacer tal cirugía, a los metrosexuales, las chicas que se quieren cuidar muy bien, también requieren, pero cuidando su salud, llevar a cabo una planeación que yo no digo que no pueda ser válida, porque no es necesidad a lo mejor urgente, pero sí elemental para cubrir esa situación para lo que ellas tienen o ellos tienen previsto, una cirugía de cadera. Sí, cualquier emergencia, ¿no? O sea, pero emergencia, o sea, cualquier no, inesperado, cualquier, sí. O sea, algo extra que O es algo que es a lo que planeado. voy. Sí. Porque a lo mejor en ese momento no pueden, pero puede darse una oportunidad y obviamente generar algo que pueda ser interesante Claro. en esta educación financiera. Me dicen que vamos a un corte, ahorita regresamos, en un momento regresamos. estamos en salud Estamos financiera. en Salud Financiera con la doctora Reina Briz. Bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente en Salud Financiera, en este tema tan importante el día de hoy, que es la educación financiera desde la perspectiva de los derechos humanos. Y comentábamos aquí con Briz, con Reina, que hay temas muy importantes, sobre todo lo que también viene diciendo la OCDE respecto a la educación financiera, ¿no? Ellos, la preocupación que visualizan en todos los países que componen esta organización es precisamente tres puntos fundamentales, y hablaban uno sobre el tema de las pensiones, ¿no? Que aparte de que la educación financiera es preventiva, como bien lo mencionabas, Reina, la OCDE se preocupa por ese tema, ¿no? Hablando específicamente de la parte de pensiones, el otro punto importante que está tocando es la salud, que bien mencionaba, sobre tener fondos para una emergencia. Claro. Y otro punto fundamental que inclusive parte de la sociedad mexicana siempre nos vemos envueltos ahora sí que en estas pequeñas crisis, es en cuanto a la educación que reciben nuestros hijos, ¿no? Porque hoy en día también te preocupas por una buena educación, pero por una buena educación también implica cierto costo.
Entonces, no sé, ¿tú cómo ves esos puntos que maneja la OCDE? Porque van muy a colación a lo que estamos hablando con la parte de derechos humanos. ¿Qué tanto están sincronizados en ese punto con la OCDE? Mira, me encanta que hagas esta pregunta y sobre todo la voy a aterrizar en los escenarios que normalmente nosotros, la consultora que represento y también el activismo que llevamos a cabo en CRIO Internacional, es Canadian Human Rights International Organization. CRIO se ha dedicado mucho al proyecto internacional de empresa y derechos humanos, porque en muchas ocasiones no solo se trata de hablar de educación financiera, sino emprender ese trabajo de educación financiera desde el hogar, desde el núcleo familiar. ¿Cuántas empresas tenemos o conocemos que son empresas familiares, pero con una mala administración, dirección y desarrollo se pierde hasta por un berrinche de alguien? Un malentendido, por una decisión, por un mal manejo, por no haber un diálogo, una comunicación. Estamos claros que cuando iniciamos algo, hasta una relación familiar, es administrar un patrimonio, una casa, una educación de los hijos o una educación para fomentar esto, y entonces de repente como que se pierde. No valoramos algo que es muy digno para nosotros y que justamente la OCDE lleva a cabo. Es el desarrollo preventivo para cuando te quedas sin trabajo. Nadie tenemos el trabajo seguro, tampoco la vida segura. Y la calidad de vida. Ni la edad laboral segura. Efectivamente. Ese es un punto que muchas veces no visualizamos, no pensamos, no lo vemos. Pero justamente me quiero aterrizar mucho al tema de empleo y desempleo, o el tema de seguridad laboral. En muchas ocasiones hemos sabido que las personas tienen algún patrimonio, alguna inversión, alguna cuenta, y de repente se queda sin nada porque tuvo un problema de salud que nunca se quiso atender. Elemental, un cáncer de mama, una cuestión de urgencia, una cirugía, o los caballeros un cáncer de próstata, cuestiones delicadísimas que pudieran preverse, pero son costos. A lo que voy, son muy costosas, y normalmente si la gente a veces no tiene lo elemental, un seguro social o un ISSSTE, sino empleado público, ¿qué va a pasar con estos seguros? No todo el mundo tiene un seguro, ni tampoco un seguro de gastos mayores. Aquí lo importante es ver cómo se pueden, si se quedan sin ese empleo, cómo llevar a cabo un autoempleo donde requiere de cierta inversión. No todos los trabajos para poder emprenderlos necesitan necesariamente de dinero, sí de ideas, de creatividad, pero particularmente llevan a cabo un escenario de emprendedurismo que tienen que invertir hasta para lo elemental. Ahora bien, ha venido dándose una situación de los seguros y las pensiones. Aunque se retiren, se jubilen como corresponde, no les van a dar a veces esta jubilación, esta pensión de manera inmediata, porque puede tener su acta de nacimiento algún errorcito y hay un juicio de por medio, porque se divorciaron y hay una pensión alimenticia por ahí, también hay problemas. Que si no hay alguna cuestión de un contrato establecido de estos seguros, que si la persona a quien dejaron como beneficiario, ¿qué tal si ya murió? O qué tal si es incapaz, o qué tal si es una persona con alguna discapacidad. ¿Qué hay de eso? Normalmente pensamos que vamos a tener la calidad de vida para cuestiones que queremos que sean lo bueno para nosotros, y no siempre tenemos esto comprado. ¿Qué hay de esa planeación de esas inversiones? Normalmente la gente piensa que tenemos toda la vida segura y desarrollamos mecanismos alternos. Para mañana Dios proveerá. Hay muchos dichos populares. Pero esto no se trata de que Dios provea. Dios te proveyó a lo mejor en ese momento para que tuvieras algo y llevar a cabo otras cosas. Volviendo al emprendedurismo. El emprendedurismo tenemos el mal hábito de pensar en todos menos en la persona que lo está administrando. ¿Por qué? Porque es la dueña. Pues justamente porque... ¿Y crees que entonces está más seguro? Ajá, o que se llevan toda la caja porque son los dueños. No. ¿Qué pasa con la nómina de una persona que está esperando cada 8 días su pago? Porque tiene que alimentarse él,
alimentarse La los familia. compromisos y su familia. Sí, claro. O sea, hay una serie de elementos que justamente se están viendo ya de manera global porque son preocupantes. No estamos viendo esa cultura. Tenemos un problema no solo en México, sino en el mundo de mini y bullying. ¿Qué va a pasar con estos chicos? Sí. ¿Qué pasa? No hay posibilidades porque ni estudia ni trabaja, o también la otra situación, la manipulación. Papá, mamá, ¿cuánto cuesta tu cariño? Entonces, Sí. hay presupuestos muy elevados que se van a caprichos más que a otras cosas. Por eso, para mí era importante aterrizar estas cosas para que se pueda entender por estos internautas de que es importantísima la educación financiera. Yo tuve la educación financiera un poco tarde, pero la llevé a cabo y gracias a eso podemos hacer a veces muchos milagros. No hay milagros en realidad. Todo es una previsión, es una responsabilidad y es un compromiso consigo mismo Un compromiso. para llevar a cabo el valor más importante. Y es el compromiso contigo mismo de entrada, Sí. que es lo que hemos repetido aquí infinitas veces. A ti tiene que haber una constancia, ¿no? A ese compromiso que tú estás adquiriendo para contigo, para ti, para tu beneficio, por tu bien, ¿no? Porque tú lo decías hace un momento y es muy cierto, no tenemos la vida comprada, no tenemos un seguro laboral, ¿no? No tenemos un seguro de gastos, entonces necesitamos tener algo, ¿no? El guardadito y algo más que abajo del colchón. ¿Por qué algo más que abajo del colchón? Porque nosotros es por eso que los invitamos ahora sí que a que nos llamen, a que nos contacten, precisamente para poder darles una asesoría financiera. Lo hemos repetido infinitas veces, ¿no? El poder asesorarlos financieramente para una salud financiera asertiva y positiva, porque no pensamos en el guardar, no pensamos en el tener, en la prevención, en el riesgo que todos los días tenemos, porque todos los días tenemos un riesgo, la verdad. Entonces, como que estar prevenidos, estar protegidos para poder resolver eso. No solo lo nuestro, aquí sí quiero enfatizarlo. Hay padres, madres de familia bastante preocupados por lo que va a pasar con sus No, lo hijos. nuestro me refiero, o sea, yo en lo mío, En tu entorno. exacto, Sí. en lo mío me refiero a mi entorno, Ujú. general, ¿no? Te voy a platicar una experiencia que a veces como abogada me toca llevar a cabo en una jornada que es muy conocida, la jornada de los testamentos. Se lleva a cabo una cultura de la legalidad que también es un derecho humano. Implementar la mejor justicia social, aprovechando todas esas oportunidades que no son caras, que son prácticas, que son benéficas y que normalmente se ponen a la puerta de tu hogar. Cuando hacen testamentos. ¿Qué pasa cuando hacen testamentos? Normalmente no lo hacen en testamento y cuando lo llegan a hacer no se prevé esa cultura financiera. Hay mecanismos para hacerlo, uno de ellos es el fideicomiso. Otra situación que normalmente, sobre todo los adultos mayores, llevan a cabo es el tema de cómo dejar blindado esa voluntad que ellos tienen para sus seres más queridos. A veces no son precisamente sus hijos, sino sus nietos. Y ellos quieren algún blindaje por la razón que sea para esos nietos. Pero ¿qué tal si les toca una mala nuera, un mal yerno? O una situación de que desaparecen los padres, ¿y qué va a pasar de esos menores? Entonces es aterrizar esa prevención. Ponte a pensar en supuestos que esperemos que no sean para ti, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí son riesgos que pueden pasar. Han pasado y se pierden familias por algo que a lo mejor ni siquiera trabajaron. Sí, simplemente lo vemos también en los juzgados, ¿no? Los pleitos que hay entre familias, inclusive por una herencia, ¿no? Por no tener esa prevención de dejar las cosas en orden y bien, ¿no? Y de hecho, sí, se han visto muchos casos así, inclusive de que hasta se llegan a matar por las herencias, ¿no? Y como tú bien mencionas, esta parte del blindaje es muy importante, y inclusive si lo viéramos desde un punto de vista de la educación financiera, pues esto tendría que ser más preventivo que activo, ¿no? Que en el momento se esté haciendo esto, ¿no? Sino hacerlo preventivo y que nunca es tarde, inclusive para hacer un testamento, de tener una prevención ahorrando, que es el tema que muchos que es el que le hacemos
propuesto desde programas anteriores, que inclusive nosotros en ese sentido los hemos asesorado también, Reina. Eso que platicas de los fideicomisos es algo que viene en antelación a lo que nosotros hemos manejado por tiempo, ¿no? Que le hemos informado a la gente que el tipo de ahorros que nosotros inclusive les hemos ayudado es a través de estos fideicomisos, donde tú puedes dejar una voluntad anticipada y que sabes que es irrevocable, que no va a tener ningún conflicto legal y que de alguna forma se va a cumplir la voluntad de quien lo está dejando. Claro, porque es imparcial. Eso es lo importante y que desafortunadamente la gente no lo conoce, que eso es lo que nosotros tratamos de invitar cada 8 días, de que se acerquen, que nos asesoremos, que bueno que hoy en día tú lo estás tocando, porque la parte de derechos humanos es muy delicada, porque la gente no lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Dice, bueno, se aboca nada más, es mi dinero, yo me lo gasto, hago con él lo que quiera y ya veré mañana a ver qué hago, ¿no? Mañana a ver qué hago. Sí, pero también hay otra cuestión bien delicada que me encantan estos programas, sobre todo esta cultura que ustedes están fomentando y desarrollando e implementando en diversos mecanismos, es el tema de qué pasa cuando hay divorcios y donde la rebatinga principal no es el menor cuando hay hijos de por medio, sino el dinero y la malversación de esas situaciones. Pero ¿qué va a pasar con el menor? Sobre todo porque él sufre un fenómeno que denominamos alienación parental. Esa alienación parental es muy complicada porque no hay recurso para ese menor y es donde pudiéramos ser área de oportunidad para decir, por las razones que sé, hay que blindar el futuro educativo, cultural de estos menores. ¿Para qué? Para ser un ciudadano de bien. México de verdad necesita ciudadanos de bien y llevar a cabo el desarrollo de emprendedurismo empresarial con y sin trabajo. Eso es lo que también nosotros dentro de este activismo nacional e internacional vamos desarrollando y que invitamos a toda su comunidad para seguir conociendo, al igual que ustedes, esa forma de llevar a cabo estos mecanismos para la cultura financiera y proveer herramientas tan aterrizadas como ustedes lo vienen haciendo. Sí, porque ahí lo que manejamos nosotros, por ejemplo, o sea, yo como lo relacionaría en base a lo que tú dices, es ahora sí que yo soy mucho de frases, ¿no? Y también, como dicen por ahí, conocimientos financieros, eso implica que vas a tener una mejor vida económica, porque estás creciendo con esa educación, con esa formación, con ese conocimiento, ¿no? Dentro de... Entonces yo sí creo que es básico y es muy importante que nos demos la oportunidad de, va a valer la redundancia, conocer esos conocimientos, educarnos, aprender, tan sencillo abrirnos. Como valorarnos nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestro futuro, porque ya lo hemos trabajado. Y el de nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Que es donde venimos en base al testamento que decías, ¿no? Y sí, hay planes, por supuesto que hay planes en esto que nosotros les ofrecemos, donde puedes blindar, como dice Reina, ¿no? Y manejarlo, sí, por fideicomisos y todo esto. Muchas veces desconocemos que existen esas posibilidades. Y ahí es donde nos detenemos, donde decimos, no, lo voy a dejar abajo del colchón, me lo voy a gastar. Ahorita, mejor voy a comprar esto, está, como decías tú, en el cochinito, y entonces se rompe el cochinito por un arranque instantáneo de algo que se me antojó, de algo que se me ocurrió. Yo platicaba el otro día con una amiga y le decía, estábamos con su hijo, y entonces el niño decidió que quería comprarse un aparato, un dron, ¿no? Que cuesta un dineral. Entonces, yo como buena financiera, vamos a decir, le dije, mira amor, ven, siéntate aquí. ¿Cuánto crees que tendrías tú que trabajar? ¿Cuántas horas tendrías que trabajar para poder comprar eso? Y entonces a la hora que empezó, de repente era volteó a ver a su mamá así como diciendo, no, creo que no, esto es un exceso, ¿no? Porque no sacamos, ¿no? O sea, no solemos enseñarles el costo de el precio el valor de las cosas. O sea, ellos ven cuánto cuesta, pero desconocen el esfuerzo que hay. O sea, cuánto cuesta económicamente, pero no cuánto cuesta ganarlo y tenerlo, ¿no? El esfuerzo que representa el obtenerlo y generarlo, ¿no? Porque digo, no solamente es el valor, sino el esfuerzo que hay para generar. Sí, exactamente. Sí, es algo
increíble, pero sí, es cierto, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, no se transmiten ya esos valores como antes. E inclusive, bueno, yo lo veo como un reto, ¿no? Inclusive para, tanto hablando de la parte de derechos humanos, yo lo veo como un reto, y el reto es ahorrar, ¿no? El reto es inculcar y darles esa educación financiera, hablando en términos genéricos, ¿no? Eso sería como que los retos más importantes que tenemos prácticamente en la vida, ¿no? De estar inculcando y formando, y dando valores, ¿no? Sí. Por eso me refiero, es educar, fomentar, desarrollar y promover esa cultura de valor a nuestro entorno, directo e indirecto. Sí. Así que esa promoción de los derechos humanos consiste en no desarrollar solo algún tema de moda, no, para nada. Nuestra Constitución a partir del año 2011 viene ya obligada a decirnos, atiende esto, y aparte son mecanismos importantes para nuestro día a día. Es fomentar en nuestro entorno más valioso. Si lo queremos tanto, protégelo y enséñale a protegerse, porque la toma de decisiones a veces es complicada. La muerte está a flor de piel, sobre todo que hay cuestiones que no prevemos. La muerte no me refiero solo a la física, la oportunidad de tener una casa, tener un bien, un patrimonio, un auto, una moto. Todo nos implica un gasto, una tenencia, una verificación, y todo es dinero. Claro. Entonces hay que procurar administrar perfectamente bien nuestro patrimonio para que sea rendible, y sobre eso nosotros tengamos una mejor calidad de vida, una tranquilidad. Sí, hacer una planeación, ¿no? Totalmente. Básicamente, con moderación, aparte, porque yo también creo que ese es un punto muy importante. Y ahora sí que cuidar nuestro presupuesto. Eso, o sea, saberlo administrar, saberlo llevar, saberlo usar, saberlo manejar. Yo siempre les digo, sobre todo en estos tipos de asesorías que damos para emprendedurismo o para la empresa, hay de verdad gente muy, muy valiosa dentro de la empresa, pero no sabe administrar su empresa. Pierden hasta la camisa. ¿Por qué? Porque no les gustó contratar a alguien. Porque hace como que trabaja y yo hago como que le pago. Entonces, ese es un verdadero problema legal. Por eso digo, vamos a tener cuestiones elementales de cultura organizacional dentro de la empresa, pero la empresa empieza desde casa. La empresa familiar es la de casa para administrar todo. Sí, de hecho, eso que mencionas, Reina, fíjate que es un punto bastante interesante en el manejo de las finanzas empresariales. Fíjate que nosotros nos hemos acercado a las empresas tratando de promocionar este tipo de cursos de educación financiera, pero fíjate que lo que acabas de mencionar es muy interesante, porque se da una capacitación al personal, pero ¿quién capacita a los empresarios, no? Porque ese es un tema fundamental, lo que acabas de mencionar. O sea, muchas empresas, ¿cuántas no empresas vemos que duran 2, 3 años y se van a la quiebra por un tema de los manos? No es tanto el mal manejo de las finanzas, sino el cómo lo administras, el cómo lo estás manejando, cómo lo estás llevando a cabo, el desconocimiento cómo estás planeando. Exactamente. Por eso es aquí donde entra la importancia del conocimiento financiero, ¿no? De tener esas bases fundamentales, que es a través de esta educación financiera. Por supuesto. Porque finalmente eso te va a ayudar a también cambiar el rumbo de tu empresa y a tener éxito, ¿no? Porque si no manejas bien tu empresa, pues obviamente no manejas bien tus finanzas, no manejas bien las de la empresa, finalmente la tendencia es que venga a cerrarse, ¿no? O que termine cerrando por este desconocimiento, ¿no? Y no es tan complicado. La verdad es que la gente lo ve así como el tema de educación financiera, ay, qué flojera, porque pues, hablar de finanzas, hablar de números, hablar de matemáticas, no, créanme que no es el punto, sino no es todo. No es todo, exactamente. No es todo, no, forma parte, pero pero es el protegerte, o sea, el fin es protegerte. Sí. Insisto, cuando digo protegerme, hablo de todo mi entorno, ¿no? Claro, aquí también hay otro punto importantísimo. Yo considero, sobre todo porque así lo manejo y lo manejamos dentro de la empresa, que obviamente es la que va haciendo cursos de capacitación en diferentes rubros, los 5 puntos elementales que tiene que tener una empresa es, primero, su constitución jurídica. Segundo, la educación financiera.
3, el esquema contable, porque a veces así que lo dejan o lo delegan a la parte que llevan a cabo, pero también hay que checarle. No, claro. 4 es el tema de seguridad. El tema de seguridad. Y el 5, muy importante, es cómo administrar esos recursos humanos. Su pago, sus seguros elementales, si hay una persona con discapacidad, darle ese blindaje, que son esquemas de verdad elementales, que es lo que van a dar un éxito a ese emprendimiento o a esa situación de fortalecimiento empresarial. Y un elemento básico, elemental, es la educación financiera. Sí, bueno, nosotros ¿qué te podemos decir al respecto, mi querida Reina? Son diferentes visiones, ¿no? Yo sí creo que aprender finanzas personales hoy por hoy es uno de los factores fundamentales, ¿no? Y competitivos para poder escenario. construir un mejor futuro, para poder un mejor futuro para uno mismo, y tenemos la obligación de inculcar eso, de compartir de transmitirlo. Yo en algún momento, sobre todo cuando me toca dar diversas conferencias, al hablar del tema empresarial, yo les comento a las personas que quieren emprender, ¿hasta dónde quieres llegar? Dije, no, pues quiero exportar, y además le dije, pero si no llevas a cabo una buena cultura financiera, administrativa, va a ser imposible, claro. Porque te van a pedir ciertos sectores específicos para desarrollar algo y poder empoderarles directamente con escenarios ya muy trabajados. Y un punto es ¿cómo quieres ser competitivo globalmente hablando si no sabes ni administrar lo elemental de tu trabajo? ¿Te va a potencializar? Sí, en algún momento, pero puedes perder todo por una mala administración. Claro. Entonces, aquí lo fundamental es conoce, edúcate, pon una cultura de emprendedurismo, y entre ellos finalmente llevar a cabo de que todos los recursos, por mínimos y elementales que sean, no hacer robo hormiga, no llevarte el papel de baño, las hojas, las grapas, ni hacer el gasto hormiga. No, exacto. ¿No? O sea, el gasto hormiga. El gasto hormiga, efectivamente, desde lo elemental, porque a veces eso no se percibe. Tenemos una máquina, la única que teníamos, y se la robaron, o la única que teníamos y no tenía el antivirus, y se nos contagió, se tronó el sistema y adiós todo, ¿verdad? Normalmente no tenemos la cultura de hacer respaldo. Entonces, a todo lo que me voy enfocando es a prevenir esas problemáticas, que también es un tema fundamental que nos ha venido funcionando, porque dicen, estoy tomando en consideración elementos fundamentales para salir adelante, pero lo principal, sin dinero no va a poder salir. Entonces, los gastos elementales y propositivos para desarrollar cualquier escenario en la modalidad que quieras, en pesos mexicanos, en dólares, en euros o en criptomonedas, todo requiere de una buena administración, y particularmente la financiera, para el tema de inversiones, para tener estas nuevas modalidades, que habrá más, seguro en un futuro va a haber más modalidades de inversión. Entonces hay que conocerlas y hay que estar permanentemente checando qué es lo más útil y aplicar alguna, conocerlas y aplicar alguna. Que la gente no le tenga miedo. No, eso es lo importante, decidir aplicarlas, ¿no? Porque si no, no hay forma de blindarnos. ¿Sí? Así lo voy a llamar, ¿no? Con esa palabra que tú estás utilizando. Sí. Es una manera de blindarnos y blindar a nuestro entorno, a nuestros seres queridos. Sí. Y enseñarles a que se puede crecer blindados. Por supuesto, y los pequeños, como parecen esponja, siempre todo observan. aprende. Y siempre observan. Y normalmente llegan algunas frasecitas medio negativas, sobre todo por el tipo de relación que a veces tienen en la escuela. No todas las familias son integradoras. Sí, claro. Desafortunadamente hay mucha deserción del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que fomentamos nosotros? Evitar problemas a través de mecanismos culturales, dándole valor a lo más importante que tienes, tu vida y tu calidad de vida. Hay que invertirle, y hay que invertirle bien, por supuesto, pero todo tiene un momento, un lugar, pero aquí hay mecanismos y herramientas que nos pueden ayudar a hacer más laxo el asunto.
Sí, porque las angustias, ¿cuánto estrés tenemos porque no tenemos el recurso económico a la mano? Sí, 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 digo, por algo nosotros, ahora sí que nuestro programa se titula Salud Financiera, porque hemos dicho, o sea, si tú no tienes la solvencia económica para lo que se te ocurra, principalmente una emergencia, te vuelves loco, de verdad te vuelves loco, ¿no? Entonces, sí es, pues sí es algo básico y el blindarte no es tan complicado. Nosotros lo hemos comentado aquí, nosotros tenemos oportunidad, o sea, planes donde puedes ahorrar desde 1,000 pesos mensuales, ¿no? Pagarte 1,000 pesos mensuales tú de tu salario y sobre eso empezar a construir algo. Exactamente. Por lo menos empiezas tu blindaje, ¿no? Sí. Reina, pues nos gustaría que nos dieras tus conclusiones, qué nos podrías aportar ya para ir cerrando esta parte del programa, porque la verdad ya estamos también contra el tiempo. Pero claro que sí. Platícanos cuáles son los retos, qué nos espera, qué nos sugieres, qué le sugieres al público que nos sigue. Sí, que puedes compartir con nosotros. Primero que nada, conoce tus propios derechos, primero que nada. Segundo, así que adóptalos en toda tu conveniencia, pero particularmente adopta una cultura de educación financiera, puesto que si tú quieres una calidad de vida, no solo para ti, sino para tu entorno inmediato, debes fomentar esa cultura que te puede dar la gran oportunidad y tranquilidad para los días que tengas de vida, para seguir protegiéndote tú y proteger a tu entorno. Los retos son fundamentales. Educarse, prepararse y afrontar mecanismos financieros del escenario que sea, pero hay que adoptarlos, hay que tener esa cultura por esa educación financiera y principalmente por la protección y el blindaje de nuestros seres queridos. Y ese blindaje puede ser con dos mecanismos: conocer e implementar, nada más. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Reina, por haber compartido todo este conocimiento con nosotros, te lo agradecemos infinitamente. Y bueno, recuerden, estamos estamos en Planeta 2013 y a través de Facebook como Fernando León, Esther Maldamaza. ¿Y tu número, Esther? 55-55-09-48-46. Y a mí me pueden localizar en el 55 43 54 91 80. Pues esperemos, la verdad es que sí, hayan tomado bastante nota de lo que compartió hoy con nosotros la doctora Brice, y aquí estamos. ¿Puedo dar mis datos? Sí, adelante. Me pueden encontrar para cualquier duda, pregunta, sugerencia en las redes sociales como Brice Franco, Consultoría Legal y Administrativa, o también como CRIO Misión México. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, y pues ahí nos tienen a la orden, y pues yo estoy a la espera de lo que ustedes dispongan. Muchísimas gracias, Reina, de verdad te agradecemos infinitamente, y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Esto fue Salud Financiera. Muchas gracias y muy buenas tardes.